Hola. No sé si esto es algo que deba contar aquí, pero después de 10 años de guardar silencio y de llenar mi vida con capas de mentira, siento que necesito sacar todo esto. Mi nombre es Lucía, y durante mucho tiempo pensé que era una mujer afortunada. Nací en Madrid, en una familia de clase alta, y a los 25 años conocí al que sería mi esposo, Javier. Él era guapo, encantador, con esa manera de hablar que hacía que todo lo que decía pareciera verdad absoluta. En ese momento, no me importaba que viniera de una familia más humilde. Me gustaba pensar que nuestro amor era una especie de cuento moderno, él me daba pasión, y yo lo ayudaba a brillar. Al principio todo era perfecto. Cenábamos en los mejores restaurantes, viajábamos por Europa y, sí, el sexo era increíble. Pero con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas, detalles que no cuadraban. A veces llegaba tarde a casa con excusas tontas, o escondía su teléfono de una manera que me ponía nerviosa. Una noche, cuando le pregunté directamente si estaba viendo a otra mujer, me besó la frente y me dijo: «Tienes demasiada imaginación, cariño. Esa es tu mejor cualidad, pero también tu peor defecto». Me sentí estúpida por dudar de él. ¿Cómo podía pensar que un hombre que me regalaba flores cada viernes y me decía que yo era su vida entera pudiera mentirme? Dejé pasar los detalles hasta que desapareció. Fue un martes, lo recuerdo porque los martes siempre teníamos nuestra noche de sushi. Javier salió temprano por la mañana diciendo que tenía reuniones importantes en la oficina. Me dio un beso rápido y dijo que me llamaría en la tarde. Pero esa llamada nunca llegó. Al principio, no me preocupé demasiado. Era común que sus reuniones se alargaran o que surgieran imprevistos. Pero cuando dieron las 10 de la noche y no tenía noticias, empecé a sentir esa inquietud, como un nudo en el estómago. Llamé a su móvil, pero iba directo al buzón. Le mandé un par de mensajes que nunca se entregaron. No dormí esa noche. Al día siguiente fui a su oficina, algo que rara vez hacía. La recepcionista, una chica joven llamada Marta, me miró con una mezcla de nervios y lástima. Me dijo que Javier no había estado ahí en toda la semana. Eso no tenía sentido. ¿Cómo no había estado ahí si esa mañana había salido con su maletín como cualquier otro día? Esa misma tarde fui a la policía. Me sentí ridícula denunciando la desaparición de mi marido, especialmente porque la oficial que me atendió, una mujer seria llamada Carmen, me miraba como si ya supiera algo que yo no sabía. «Puede que solo esté tomándose un tiempo», me dijo casi con desgana. ¿Un tiempo para qué? Pero lo más raro fue que me preguntó si Javier tenía enemigos, o si había problemas en nuestro matrimonio. Su pregunta me golpeó en la cara. Yo siempre había creído que, aunque tuviera sospechas, éramos felices. ¿Y si él simplemente había decidido dejarme? Pero si ese era el caso, ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué desaparecer sin más? Fue entonces cuando, revisando nuestros cajones, me di cuenta de que no faltaba nada importante. Su pasaporte, su tarjeta de crédito, su reloj caro, todo estaba en casa. Excepto una cosa, un colgante que le había regalado en nuestro 5º aniversario. Era un simple colgante de oro con una pequeña cruz, algo discreto pero significativo. Siempre lo llevaba puesto. Esa noche lloré como nunca. La mezcla de miedo, rabia e incertidumbre me estaba consumiendo. No sabía si estaba preocupada por su bienestar o si quería matarlo por hacerme esto. Pasaron los años, 10 para ser exactos. La policía dejó de buscarlo después de unos meses, mis amigos y mi familia me insistieron en que debía seguir adelante y con el tiempo aprendí a fingir que lo había hecho. La verdad era otra, no podía pasar un solo día sin preguntarme dónde estaba Javier y por qué se había ido. Vendí la casa en la que vivíamos porque no soportaba quedarme allí con todos sus recuerdos, pero conservé el colgante en mi mente como una obsesión. Era lo único que faltaba, lo único que no tenía sentido. ¿Por qué se lo habría llevado si no quería que lo encontraran? Una tarde hace apenas unas semanas, fui a almorzar con una amiga al restaurante El Encanto, un sitio nuevo y caro, porque, bueno, todavía me doy esos lujos. Mientras mi amiga hablaba de sus problemas maritales, que sinceramente no me importaban, algo llamó mi atención. La camarera que servía nuestra mesa, una chica joven, morena, con un uniforme algo desgastado, llevaba un colgante. No era cualquier colgante. Era el colgante. Al principio pensé que estaba alucinando.
¿Cuántos colgantes de oro con una pequeña cruz existen en el mundo? Miles, seguramente. Pero algo en la forma en que brillaba, en los pequeños arañazos que yo misma había visto tantas veces, me decía que era el mismo. Lo sabía. Lo sentí en los huesos. La llamé con la excusa de pedir más agua y cuando se acercó, no pude evitar quedarme mirando el colgante como una loca. «Qué bonito tu collar», le dije fingiendo una sonrisa. La chica, que parecía llamarse Natalia según su placa, sonrió con timidez y dijo, «Gracias, era de mi mamá». ¿Su mamá? Mi mente estaba en caos. ¿Qué carajo estaba diciendo? ¿Cómo había terminado el colgante de Javier, el que yo misma le había puesto en el cuello hace más de 10 años, siendo parte de la herencia de esta camarera? No pude concentrarme en nada más durante el almuerzo. Mi amiga seguía hablando de su vida miserable, pero yo no escuchaba. Mi mente estaba corriendo en círculos. ¿Cómo había terminado ese colgante en el cuello de una camarera? Cada vez que Natalia pasaba cerca de la mesa, me quemaba por dentro la urgencia de decir algo más. Pero tenía que ser astuta. No podía soltarlo de golpe. Cuando pedimos la cuenta, fingí dejar mi cartera olvidada en la mesa y regresé al restaurante unos minutos después. Allí estaba Natalia, recogiendo las mesas, y me acerqué con una sonrisa que, para ser honesta, no se parecía en nada a la que realmente quería poner. «Perdona que te moleste otra vez, Natalia», le dije tratando de sonar casual. «¿Ese colgante que llevas, dónde lo conseguiste?» «Es que me recuerda mucho a uno que tenía mi esposo». Natalia me miró confundida, pero no se mostró nerviosa. «Ah, este lo he tenido desde siempre. Mi mamá me lo dio antes de que muriera. Dijo que era un regalo especial de alguien importante». Su respuesta me dejó helada. «¿Muerta? ¿Qué estaba diciendo?» Mi cerebro empezó a conectar puntos que aún no existían. «¿Y tu mamá dónde lo consiguió?», insistí, ya incapaz de disimular mi ansiedad. «Pues no sé exactamente. Creo que fue de un amigo suyo». «Yo era muy pequeña cuando me lo dio», respondió con un encogimiento de hombros. «¿Un amigo?» Me costó contenerme para no gritarle en ese momento. Pero en lugar de perder los estribos, decidí cambiar de estrategia. «Es precioso», le dije sonriendo como si no me estuviera hirviendo por dentro. «Si no te importa, ¿puedo verlo más de cerca?» Natalia dudó por un momento, pero finalmente se lo quitó y me lo pasó. Mis manos temblaban mientras lo examinaba. Allí estaba, grabado en la parte trasera, para siempre, J&L. Mi respiración se detuvo. No había dudas. Este era el colgante que le había regalado a Javier en nuestro aniversario. Cuando levanté la mirada, Natalia me estaba observando con curiosidad. «¿Está todo bien, señora?», preguntó al notar mi expresión. Todo estaba mal. Absolutamente mal. Pero lo que dije fue, «Oh sí, claro. Es solo que me trae muchos recuerdos. Gracias por dejarme verlo». Se lo devolví y salí del restaurante antes de que pudiera hacer más preguntas. En el taxi de regreso a casa, no podía pensar con claridad. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era esta chica realmente? ¿Qué sabía su madre? Y lo más importante, ¿qué había pasado con Javier? No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a Natalia con el colgante, veía el grabado, veía a Javier desapareciendo una y otra vez. Era como si los 10 años de mentiras y vacío volvieran de golpe para aplastarme. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había terminado ese maldito colgante en manos de esa chica? A la mañana siguiente decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. No era una mujer cualquiera, y si algo me había enseñado la vida era que con dinero y contactos se podía conseguir casi cualquier cosa. Hice un par de llamadas a conocidos en la policía y contraté a un investigador privado. Su nombre era Hugo, un hombre serio y discreto que no hacía preguntas innecesarias. «Quiero toda la información sobre una camarera llamada Natalia», le dije directamente. «Trabaja en un restaurante llamado El Encanto. Necesito saber quién es, de dónde viene, todo sobre su madre y su familia». Hugo no se inmutó. Me pidió un par de días y un depósito considerable. Le pagué sin pestañear. Mientras él hacía su trabajo, yo me dediqué a lo que mejor sé hacer, manipular.
Volví al restaurante un par de días después, esta vez fingiendo que quería organizar un evento privado allí. Fue la excusa perfecta para hablar con Natalia otra vez. Hola, Natalia, le dije con mi sonrisa más falsa. Quiero agradecerte por tu atención el otro día. Fue impecable y por eso pensé en hablar con el encargado para reservar este lugar para una reunión familiar. Ella sonrió tímidamente y me agradeció el cumplido. Poco a poco fui soltando preguntas como quien no quiere la cosa. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando allí? ¿Tenía familia en la ciudad? ¿Dónde había crecido? Su historia era sencilla, casi demasiado sencilla. Me contó que había crecido en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en Andalucía. Su madre Ángela había fallecido cuando ella tenía solo 16 años, y desde entonces había vivido sola. No mencionó a su padre, ni a ningún otro familiar cercano. ¿Y nunca conociste a tu papá?, le pregunté como si fuera una simple curiosidad. No, mi madre siempre decía que no era un buen hombre, así que nunca supe de él, respondió encogiéndose de hombros. Por dentro mi mente estaba a punto de explotar. ¿Y si Javier era su padre? Era una idea absurda, pero ¿y si no lo era? ¿Y si había algo más oscuro que yo no alcanzaba a ver? 2 días después, Hugo me llamó con un informe completo. Las palabras que salieron de su boca hicieron que me sentara de golpe en mi silla. Natalia Rodríguez, 25 años, nacida en Villanueva del Río. Su madre Ángela Rodríguez, trabajó durante años como limpiadora en varios hoteles y casas particulares. Y aquí viene lo interesante, señora, hace 10 años, Ángela tuvo una relación con un hombre que, según sus vecinos, era casado. Nadie sabe su nombre, pero dicen que era un hombre de Madrid, bien vestido y con mucho dinero. Era Javier. Tenía que serlo. Después de lo que me dijo Hugo, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Ángela Rodríguez? ¿Una limpiadora de pueblo? Javier, el hombre que me llevaba a cenar a los mejores restaurantes, había tenido una aventura con esta mujer. Y lo peor, ¿era Natalia su hija? Decidí que no podía quedarme con suposiciones. Hugo había hecho un buen trabajo con la información básica, pero ahora yo quería respuestas más concretas. Me fui directamente a Villanueva del Río. Quería caminar por esas calles, oler ese aire, hablar con alguien que hubiera conocido a Ángela y pudiera llenar los huecos que faltaban en esta historia. Era un pueblo pequeño, el típico lugar donde todo el mundo se conoce. Me instalé en un hotel sencillo con la excusa de que estaba interesada en invertir en propiedades rurales. No tardé mucho en encontrar a una señora mayor, una vecina llamada Rosario, que parecía saberlo todo sobre todos. Una buena charla y unos billetes discretamente colocados en su bolso fueron suficientes para que comenzara a hablar. Ángela era una buena mujer, pero tuvo mala suerte, empezó Rosario. Trabajaba mucho, siempre con una sonrisa. Pero un día apareció un hombre alto, elegante, con acento de Madrid. Decía que venía por negocios, pero se pasaba horas en su casa. Ángela estaba como loca por él. ¿Y cómo terminó esa historia?, pregunté fingiendo curiosidad casual mientras mi corazón latía con fuerza. Pues mal, como todas esas cosas. El hombre se fue y la dejó sola. Ángela nunca dijo su nombre, pero las malas lenguas decían que era casado y que tenía dinero. Eso sí, lo último que le dejó fue un regalo. Un regalo, repetí conteniendo la respiración. Un colgante de oro. Una cruz. Era precioso, pero a Ángela no le gustaba llevarlo porque le recordaba cosas tristes. Así que se lo dio a su hija, Natalia. En ese momento supe que no había marcha atrás. Javier no solo había tenido una aventura. Había tenido una vida paralela, un romance secreto que terminó con él desapareciendo de mi vida. Pero aún faltaba la pregunta más importante, ¿qué pasó realmente con él? No podía esperar más. Si lo que Hugo había descubierto era cierto, Javier podría estar muerto desde hace años, y yo había pasado una década de mi vida construyendo teorías y mentiras para mantenerme cuerda. Pero si estaba equivocada, Natalia podía tener respuestas que ni siquiera sabía que tenía. Decidí que no podía seguir evitando la verdad. Volví al restaurante al día siguiente, esta vez sin excusas. Cuando vi a Natalia, le pedí que hablara conmigo a solas. Al principio se mostró un poco reacia, pero le dije que era algo importante sobre su madre.
Eso bastó para que aceptara. Nos sentamos en una cafetería cercana, y yo fui directa al grano. Natalia, necesito que me hables de tu madre. De Ángela. Y del hombre que estuvo con ella hace años. Es muy importante. La cara de Natalia cambió. Se quedó pálida, y sus ojos parecían buscar una salida. ¿Por qué me pregunta eso?, dijo finalmente con una voz que sonaba tan nerviosa como yo me sentía. Saqué mi teléfono y le mostré una foto de Javier, una de las pocas que aún guardaba. ¿Reconoces a este hombre? Natalia miró la foto durante unos segundos eternos, y entonces lo dijo. Sí, lo recuerdo. Venía a casa a veces cuando yo era pequeña. Mi madre decía que era un amigo. Un amigo. Esa palabra otra vez, como si no supiera la carga que llevaba detrás. Ese hombre era mi esposo, le solté, incapaz de contenerme. Desapareció hace 10 años, y ahora tú llevas su colgante. Necesito saber qué pasó entre él y tu madre. Natalia se echó hacia atrás, claramente impactada. No lo sé, dijo rápidamente. Mi madre nunca hablaba mucho de él. Solo decía que era un buen hombre, pero que no podía quedarse. Luego un día simplemente dejó de venir. Ella estaba muy triste, pero nunca me contó por qué. Un buen hombre. Las palabras me llenaron de una furia fría. ¿Qué clase de buen hombre deja a su esposa y, al parecer, a una amante y su hija, para desaparecer sin más? Decidí empujar más fuerte. ¿Y qué hay del colgante, de dónde lo sacó tu madre? Natalia lo tocó instintivamente como si quisiera protegerlo. Dijo que él se lo dio. Que era un regalo de despedida. Ella lo odiaba porque le recordaba a él, pero yo lo guardé porque me parecía bonito. ¿Y nunca te dijo nada más?, insistí. Natalia negó con la cabeza, pero sus ojos mostraban algo más, una duda, una sombra. Decidí que era hora de jugar mi última carta. Natalia, dije con la voz más tranquila que pude reunir. Encontraron un cuerpo en un río cerca de tu pueblo hace 9 años. Coincide con la descripción de Javier, ¿sabes algo de eso? Ella me miró horrorizada. ¿Un cuerpo? No. No sé nada de eso. Mi madre nunca me dijo nada. Pero en ese momento noté algo. Su mano temblaba ligeramente y su mirada se desvió hacia la mesa. Sabía algo aunque no quisiera admitirlo. Sabía que Natalia ocultaba algo. No era evidente, pero sus manos temblorosas y la forma en que evitaba mirarme a los ojos me lo confirmaban. No la presioné más en ese momento, no quería que se cerrara por completo. Pero sí dejé algo claro antes de irme. Natalia, si recuerdas algo, cualquier cosa, por favor házmelo saber. Esto no solo se trata de mi marido, se trata de la verdad. A veces la verdad duele, pero no puedes huir de ella. Me marché, pero no me alejé del todo. Contraté a Hugo para que la siguiera discretamente y vigilara sus movimientos. Sabía que si había algo más que no me estaba diciendo, eventualmente lo descubriríamos. No pasaron ni 3 días cuando Hugo me llamó. Señora, Natalia salió esta noche de su casa y fue al cementerio local. Pasó casi 1 hora allí, frente a la tumba de su madre. El cementerio. Algo me decía que allí había más de lo que parecía. Al día siguiente fui yo misma. Caminé por las filas de tumbas hasta que encontré la de Ángela Rodríguez. Había flores frescas, las mismas que Hugo había mencionado. Pero lo que me llamó la atención fue un pequeño rincón cerca de la lápida, donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Mi corazón latía como un tambor mientras me arrodillaba y apartaba un poco la tierra con las manos. No tuve que excavar mucho antes de encontrar algo, un viejo sobre sellado y amarillento por el tiempo. Lo abrí allí mismo con las manos temblorosas, y encontré una carta escrita a mano. La letra era de una mujer, seguramente Ángela, y decía lo siguiente. Si alguien encuentra esto, por favor perdóname. Nunca quise hacer daño. El hombre que amé me prometió un futuro, pero solo me dejó con mentiras. Me arrepiento de todo, pero no podía permitir que su traición destruyera a mi hija y a mí. Él no se fue, yo lo hice desaparecer. Todo terminó junto al río, pero mi conciencia nunca descansará. Natalia nunca debe saber la verdad. Solo espero que algún día me perdone.
Volví al restaurante esa misma noche. Natalia estaba trabajando y parecía cansada, como si el peso de algo la estuviera aplastando. La llamé aparte con una seriedad que no podía ocultar. Tenemos que hablar, le dije. Esta vez no había espacio para juegos ni sonrisas falsas. Cuando nos sentamos en una mesa vacía, saqué la carta y la puse frente a ella. ¿Sabías algo de esto? Al principio Natalia negó con la cabeza, pero cuando leyó las palabras de su madre, las lágrimas comenzaron a caer. Yo no lo sabía, susurró con la voz rota. Siempre pensé que él nos había dejado. Mi madre nunca dijo nada. Solo me dijo que era mejor no hablar de él. La vi romperse frente a mí, y aunque parte de mí quería odiarla por llevar el colgante, por ser la hija de la mujer que había matado a mi marido, no pude hacerlo. Natalia no tenía la culpa. Ella también era una víctima de las decisiones de su madre. Esto cambia todo, Natalia, le dije suavemente. No puedo seguir sin llevar esto a la policía. Javier merece justicia, y tú mereces la verdad completa. Ella asintió aunque parecía aterrorizada. Está bien. Haremos lo que sea necesario. Pero por favor, no me quites el colgante. Es lo único que tengo de ella. No podía ignorar la carta. Era como si el papel quemara mis manos cada vez que lo tocaba. Las palabras de Ángela resonaban en mi cabeza, yo lo hice desaparecer. Esa confesión no solo cambiaba todo lo que yo sabía sobre Javier, sino que también me llenaba de una mezcla incontrolable de rabia, tristeza y algo más que no podía identificar. Al día siguiente fui a la policía con el sobre en mano. No fue fácil volver a entrar en esa comisaría después de todos estos años, pero sabía que no tenía opción. La oficial Carmen seguía trabajando allí, y su expresión al verme cruzar la puerta fue una mezcla de sorpresa y curiosidad. Señora Lucía, dijo acercándose a mí. ¿Qué la trae por aquí después de tanto tiempo? Saqué la carta de mi bolso y se la extendí sin decir nada. Su rostro pasó de la curiosidad al asombro mientras leía las líneas escritas por Ángela. ¿Esto es real?, preguntó con un tono que no pude descifrar del todo. Lo encontré cerca de la tumba de Ángela Rodríguez, la madre de Natalia, respondí. Creo que explica lo que pasó con mi marido, Javier. Carmen me miró en silencio por un momento, luego asintió. Esto es una confesión. Podríamos reabrir el caso de la desaparición de su esposo, pero necesito que esté preparada. Este proceso no será fácil para usted. No me importa, dije con determinación. Javier merece justicia, y yo merezco saber toda la verdad, por muy dolorosa que sea. Carmen aceptó la carta como prueba y prometió que harían todo lo posible por verificar los hechos. Mientras me marchaba de la comisaría, sentí un peso inmenso en mi pecho. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también sabía que no había vuelta atrás. Unos días después de haber entregado la carta, recibí una llamada inesperada de Natalia. Su voz al teléfono era débil, rota. Me pidió verme en persona, y aunque no estaba segura de qué podía decirme, accedí. Quedamos en un parque cercano al restaurante donde trabajaba. Cuando llegué ella ya estaba allí, sentada en un banco mirando al suelo como si estuviera a punto de derrumbarse. Gracias por venir, dijo en voz baja mientras me sentaba a su lado. ¿Todo bien?, pregunté aunque era evidente que no lo estaba. Natalia negó con la cabeza y sin mirarme directamente empezó a hablar. No puedo dejar de pensar en todo esto. La carta de mi madre, lo que dice. Es como si hubiera vivido toda mi vida en una mentira. Siempre pensé que mi mamá era una víctima, que ese hombre, tu marido, nos había abandonado. Pero ahora sé que no fue así. Ella lo mató. Las palabras parecían salir con dificultad, como si cada una de ellas le pesara en la lengua. Me quedé en silencio, dejándola procesar sus pensamientos. No entiendo por qué lo hizo, continuó con lágrimas deslizándose por su rostro. Mi madre era buena, siempre trabajó tanto para que no me faltara nada, que la llevó a hacer algo así, porque no simplemente lo dejó ir. Tal vez estaba asustada, dije finalmente. El miedo puede llevar a las personas a hacer cosas terribles. Quizás pensó que él nunca se iba a quedar contigo y contigo sola, o tal vez temía que él volviera a mi vida. Pero, Natalia, no podemos justificarlo. Lo que hizo estuvo mal.
Tú no tienes la culpa, pero tampoco puedes ignorar la verdad. Ella rompió a llorar. Era un llanto profundo, desgarrador, y por un momento olvidé todo lo que había pasado entre nosotras. Solo la vi como una joven atrapada en una tragedia que no era su culpa. No sé qué hacer, dijo entre sollozos. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo esto? Mi madre me mintió toda mi vida, y ahora me siento como si no supiera quién soy. Le puse una mano en el hombro y traté de hablarle con la mayor sinceridad posible. Tú no eres tus padres, Natalia. Lo que hizo tu madre no define quién eres tú. Puedes seguir adelante, pero tienes que aceptar la verdad. Eso no significa que no puedas amarla, a pesar de lo que hizo. Pero tienes que decidir cómo vivir con esto. Ella asintió lentamente, aunque parecía que aún estaba luchando por encontrar sentido a todo. Gracias por no odiarme, murmuró. Odiarte, respondí. Nunca podría odiarte. Tú también eres una víctima en esto. Han pasado semanas desde el entierro de Javier. Aún hay momentos en los que siento que el suelo se tambalea bajo mis pies, como si todo lo que creía conocer de mi vida hubiera sido una ilusión. Pero a pesar de todo, también siento algo que no había experimentado en años: paz. Durante mucho tiempo me aferré al resentimiento, al dolor de su desaparición, y a la idea de que me había abandonado. Pero ahora sé que su ausencia no fue una decisión, fue una tragedia. Saber lo que realmente pasó, por más terrible que sea, me liberó de las cadenas de las suposiciones y las mentiras que yo misma había construido para sobrevivir. He pensado mucho en Ángela. No puedo justificar lo que hizo, pero intento entenderla. El miedo, la desesperación, el sentimiento de traición. Todo eso puede llevar a una persona a hacer cosas impensables. Al final, su mayor error fue elegir la violencia en lugar de enfrentar la verdad. Y aunque nunca podré perdonarla del todo, tampoco quiero que el odio sea parte de mi vida. Natalia, por su parte, ha sido una sorpresa. No esperaba encontrar una conexión con alguien en medio de este caos, pero ahí está ella, lidiando con su propia pérdida y tratando de reconstruir su mundo. Nos mantenemos en contacto. No somos amigas, pero hay una especie de entendimiento silencioso entre nosotras. Ambas fuimos víctimas de una historia que no elegimos, y de algún modo, eso nos une. ¿Qué aprendí de todo esto? La vida es impredecible, caótica y a veces cruel, pero también tiene una manera extraña de darnos lo que necesitamos, incluso si no es lo que queremos. Aprendí que buscar la verdad, aunque sea doloroso, siempre vale la pena. Porque es la única forma de avanzar. Si pudiera dar un consejo a cualquiera que esté pasando por algo parecido, sería este: no te conformes con las dudas. Investiga, lucha y enfrenta lo que sea necesario. La verdad puede doler, pero también te libera. Ahora, cuando pienso en Javier, ya no siento rabia ni incertidumbre. Solo siento amor por el hombre que fue y gratitud por los momentos que compartimos. Finalmente puedo dejarlo ir. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios. Adiós.